Buenas tardes. Agradezco también a la Pastoral Social y al Padre Carlos, a Carlos Acaputo, por la invitación a participar en este panel. Yo siempre digo que cuando repartieron el talento de la elocuencia yo no estaba en la fila. Me parece que Palazzo pasó 2 veces. Así que es difícil hablar después de él. Pero creo que tenemos cosas para decir y para apoyar algunas de las ideas que han aparecido en este panel. Pero Sergio decía no hablar de cifras, yo voy a mencionar solo algunas. Referida a la situación en la cual estamos, se empieza a hablar de que la situación de crisis se produce después de las PASO. Y yo, para contradecir esa idea, recuerdo que llevamos ya un año de supertasas de interés de más del 70%, así que si no estábamos en crisis antes de las PASO, ¿por qué las tasas tenían esos niveles? El último registro que hay del PBI daba 5,8 caída del producto, esto había ocurrido antes de las PASO, y a junio llevamos destruidos 17.000 puestos formales de trabajo. En vez de crear 400.000 puestos de trabajo en un año, habíamos destruido 217.000 puestos de trabajo. Todo esto antes de las PASO. Los niveles de pobreza que registrábamos antes de los 2 picos inflacionarios que se han dado este año y que se va a dar ahora, era del 30% de la pobreza en promedio y entre los niños alcanzaba el 50%. Y la desocupación estaba en el orden del 10%. Yo creo que a fin de año vamos a llegar con una pobreza en el orden del 40%, con el 60% de los chicos abajo de la línea de pobreza, y no me extrañaría que la desocupación ronde el 15%. En ese contexto, las políticas sociales son parte del programa económico que tenga que llevar adelante el próximo gobierno, y la cuestión social tiene que ser parte del pacto que, como bien dice Sergio, empieza, el próximo gobierno promete construir, no cuando fracasen sus políticas, sino desde la salida. A mí me tocó afrontar la crisis del 2002 como secretario de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires. Fue una situación muy difícil, no dormíamos, no comíamos, digamos, estábamos todo el día metidos adentro de la ciudad. Y conseguimos cosas bastante importantes, entre otras cosas que no hubiera saqueos en la ciudad de Buenos Aires. Y eso se logró con un programa alimentario de emergencia, y hablo de emergencia porque lo que hacíamos era comprar comida donde se podía, embolsarla en el centro de exposiciones y repartirla en los barrios donde había necesidades, y así pudimos contener una situación tan difícil como esa. No tuvimos que rebajar salarios, y bueno, luego fuimos despegándonos, ¿no? de esa situación tan tremenda. Mencionaban acá, bueno, esto lo menciono por el tema de los recursos, ¿no? Siempre nos preguntan a los economistas si hay recursos, si no hay recursos. A mí me llama la atención que la ciudad de Buenos Aires tenga chicos, me están hablando de una cifra de 240.000 chicos en situación de pobreza en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tuvo ingresos por 75.000 millones de pesos en el primer trimestre de este año. Ha tenido resultados financieros positivos. Recuerdo el año 2002 y lo que hicimos nosotros en esas circunstancias, y sinceramente me parece increíble que la ciudad no haya reaccionado hasta ahora ante la situación de pobreza que se le presenta en su propio territorio. Abonando esto de que los pobres pagan mucho impuestos porque todo lo que les ingresa lo consumen y todo lo que ingresa pagan IVA, hay que recordar también que la compra de dólares no paga impuestos. El que compra dólares no paga IVA. Entonces, cuando yo voy a comprar un litro de leche o una bolsa o un kilo de harina, pago el 21% de impuestos, pero cuando voy a comprar dólares no pago un solo centavo de impuestos. Después pagaré bienes personales, pero los impuestos que están ligados al consumo no los pago, y creo que esa debiera ser una asimetría que tendría que corregir el próximo gobierno. Yo creo que también coincido en que las organizaciones sociales tienen que ser parte del pacto social que se viene. A mí, digamos, mi propia experiencia como funcionario
pesqueros son los que conocen el campo donde existen los problemas, y también permanentemente uno los ve empeñados en encontrarle soluciones, ¿no? Yo comparto este mito que se ha creado del choripanero, es mentira, y uno ve a los movimientos sociales permanentemente tratando de generar trabajo, permanentemente tratando de que la gente recupere la dignidad del empleo y el acceso al consumo, esquivando las cadenas comercializadoras y los monopolios que producen los bienes básicos de la Argentina. Así que desde ese punto de vista creo que es fundamental que las organizaciones sociales se integren al pacto. Yo creo que el pacto más importante que tiene una sociedad moderna es el acuerdo de precios. Muchas veces creemos que el índice de precios lo que refleja es cuánto variaron los costos, cuánto varió el valor de las cosas, lo que en realidad refleja un índice de precios que varía permanentemente, una situación de alta inflación, es que no hay un acuerdo en esa sociedad de distribución de ingresos entre factores y entre sectores económicos. Si una economía tiene alta inflación es porque el acuerdo social de precios está fallando. Y eso yo creo que, como dice Palazzo, es necesario que en el acuerdo que se vaya a firmar, en el acuerdo al cual vayamos a arribar, esté metida la cuestión de los precios, la discusión de los precios, porque creo que es bastante frustrante. A mí me toca como empleador discutir con Palazzo las paritarias, pero creo que debe ser bastante frustrante para un sindicato ver que todo el esfuerzo que consigue la paritaria después se licúa con los aumentos de precios. Entonces, redistribuimos por un lado a través de las paritarias, a través de las negociaciones, y después esa redistribución que se consigue por ese camino se revierte a través de la inflación y de los aumentos de precios. El Estado es determinante en la fijación de este acuerdo social de precios, a través de los aranceles, de la tasa de interés, de la cantidad de dinero, de la regulación financiera, del mercado de capitales. El Estado es un actor principal en este acuerdo social de precios, que tiene implícito en sí mismo un esquema de redistribución del ingreso o de distribución del ingreso. Y ahí tenemos ejemplos en países centrales. Ustedes saben, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene activos por el 20% del producto norteamericano. El Banco Central Europeo tiene activos por el 15%, el 16% del producto de la Unión Europea. Y esto lo han hecho porque esos bancos centrales han evitado los aumentos de tasa de interés comprando activos. Es una masa descomunal de intervención del Estado en la economía a la que se den esos países, y después a nosotros nos juzgan porque tomamos algunas medidas estructurales en las economías en desarrollo. Yo creo que es importante reconocer que estos acuerdos sociales de precios tienen limitaciones estructurales que tenemos que prestarle atención, y creo que tienen que estar en la negociación que se viene del futuro acuerdo. Porque la Argentina ha tenido acuerdos sociales de precios que han funcionado. En la década del 50 tuvimos acuerdos sociales de precios que funcionó, la distribución del ingreso era aceptada mayoritariamente, y aparecieron problemas estructurales que los movimientos populares en la Argentina los conocemos de siempre: la escasez de energía, la escasez de crédito externo, el déficit externo, que le ponen una limitación a los acuerdos sociales de precios y de distribución del ingreso que hemos alcanzado. Y siempre esos acuerdos han fracasado o han tenido problemas cuando aparecen estas cuestiones estructurales a las cuales no les prestamos atención de entrada. Y esto fue lo que ocurrió en los años 50, en los años 70, y creo que es también lo que nos ocurrió en esta década
en esta década pasada. Nosotros en los años 2010, 2011 y 2012 exportamos 80.000 millones de dólares. Gracias a al boom de los precios internacionales, exportábamos 80.000 millones de dólares y ahí acumulábamos reservas, todo el mundo podía comprar los dólares que quisiera, la gente se iba de viaje al exterior, no había ningún problema. Ahora estamos exportando 60.000 millones de dólares. Cayó un 25% el valor de nuestras exportaciones. Y esto pone en cuestión el acuerdo social de precios, el acuerdo social de distribución del ingreso. Inmediatamente empiezan, cuando desconocemos que tenemos estos problemas, también tuvimos un problema de restricción energética. Parece que a los movimientos populares nos cuesta reconocer que aparecen estos límites recurrentemente, pero también tuvimos un problema de restricción energética. De ser exportadores de energía pasamos a ser importadores de energía. Y estas cuestiones estructurales creo que hay que prestarle atención, hay que meterlas adentro de los acuerdos. Hay que, Sergio Palazzo hablaba de tregua. Yo creo que también hay que ver cómo se superan estas restricciones, porque si no logramos superar estas restricciones, no vamos a poder, nuestro nuevo acuerdo social no va a ser sostenible. La Argentina yo creo que ha sido ejemplo de los movimientos populares en todo el mundo, en una serie de instrumentos que hemos desarrollado en nuestra vida política. Hoy, cuando se creó la empresa YPF, era la primera empresa estatal en el mundo no socialista que producía petróleo, y fue un invento de los argentinos, y hoy ese invento de los argentinos lo encontramos en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en México, en Arabia Saudita. Todos los países que son productores y exportadores de minería o de hidrocarburos copiaron el esquema que nosotros habíamos armado en ese momento. Creo que también le hemos enseñado al mundo que los movimientos populares, cuando se dan procesos de bonanza en los precios de los productos que exportamos, como el petróleo, como los granos en el caso de la Argentina, podemos redistribuir el ingreso. La historia antes del radicalismo, antes del peronismo en la Argentina es que cuando los precios subían, se enriquecían pocos y se empobrecían mucho. Esa historia se terminó con la intervención del Estado y con las políticas públicas que se desarrollaron, y uno ve otros países que han cambiado sus estrategias, como es el caso de Brasil, que en el último boom de commodities pudo sacar 40 millones de personas de la pobreza, meterlos en la clase media, algo que nunca había ocurrido en la historia del Brasil. Creo que también podemos hablar de nuestro sistema previsional, donde tenemos el 95% de nuestras personas mayores cubiertas por el Estado con jubilaciones, y últimamente la asignación universal por hijo. Creo que estos también son ejemplos de cómo los movimientos populares argentinos han desarrollado políticamente instrumentos que son ejemplos para todo el mundo, para poder redistribuir ingresos y alcanzar políticas sociales más justas. Y creo que el desafío que tenemos por delante es el que de alguna manera insinuaba Palazzo, el que yo estoy reforzando, y es que en el próximo pacto social tenemos que tener presente que no solo hay que redistribuir ingresos, sino que hay que vencer las restricciones estructurales que impiden que los esquemas de distribución más justa de ingresos a los cuales llegamos puedan ser sostenibles en el tiempo y no se vean frustrados si tenemos alguna escasez de energía o algún problema de crédito externo, como ya dije, nos ha pasado muchas veces en la historia. No es un desafío fácil. Yo soy economista y les puedo asegurar que los economistas esquivamos los temas importantes, ¿no? Ahora hablamos de las LELIQ, de la LEVAC, nadie habla de cómo, no está en el discurso de ninguno de los economistas de moda hablar de la escasez de divisas por la caída de exportaciones.
pero yo creo que hay que exigirle a mis colegas que encuentren una solución a estos problemas, porque no podemos estarnos tropezando cada 10 o 20 años los movimientos populares con la misma piedra, como viene ocurriendo